Bienvenidos estimados estudiantes. En esta oportunidad, como práctica de laboratorio y del aprendizaje basado en casos, vamos a desarrollar el contenido correspondiente a los arreglos factoriales. Veamos. Como de formato de la guía de trabajo, siempre se les plantea una introducción en la cual se hace referencia a las principales características que exige cada diseño, en este caso los arreglos factoriales. También se les plantean los propósitos u objetivos que se buscan con la práctica de laboratorio. El planteamiento del caso. La presente investigación se fundamentó en un experimento bifactorial en bambú, Bambusa arundinacea, en el que se consideraron dos espaciamientos que representan el factor A y tres edades de los rizomas para la plantación, las cuales representan el factor B, dispuesto en un diseño de bloques completos al azar. Veamos en el cuadro 1, como lo pueden observar ustedes, aquí está lo que es el cuadro de combinaciones. El factor A, que corresponde a los espaciamientos en metros, el espaciamiento 1 de 10 por 10 metros y el espaciamiento 2 de 12 por 12 metros. También en el respectivo cuadro se les plantea el factor B, el cual corresponde a tres edades de los rizomas para la plantación en meses, de 6 meses, 12 meses y 24 meses. Como se sabe, los arreglos factoriales se aplican cuando el investigador tiene interés en conocer el efecto de cada uno de los factores separados y también combinados. Como observan, los tratamientos resultan de las combinaciones de los niveles de cada uno de los factores en estudio. El tratamiento 1, la combinación del espaciamiento 1 con la edad 1. Tratamiento 2, el espaciamiento 1, edad 2. Tratamiento 3, el espaciamiento 1, edad 3. Tratamiento 4, el espaciamiento 2, edad 1. Tratamiento 5, el espaciamiento 2, edad 2. Y el tratamiento 6, el espaciamiento 2 con la respectiva edad 3. Siguiendo en el cuadro 2 se les plantea prácticamente la base de datos ya estructurada. ¿Cuál fue la variable que se midió en el experimento? La altura máxima promedio del bambú expresada en centímetros. Como pueden observar, el factor A representado por los espaciamientos en metros, 10 por 10 y 12 por 12 metros, dos niveles. El factor B, las edades de los rizomas para la plantación en meses, de 6, 12 y 24 meses, tres niveles. Los tratamientos, como se les explicó anteriormente, resultan de las combinaciones de los niveles de cada uno de los factores en estudio. Como se observa, según este caso, dos niveles del factor A por tres niveles del factor B, 2 por 3, 6 tratamientos. 6 tratamientos por 3 bloques, 18 observaciones. El factor de bloqueo en esta investigación está representado por el gradiente de fertilidad del suelo.
Y vean, aquí están las alturas obtenidas en cada uno de los bloques, las alturas del bambú en centímetros. Siguiendo con la guía de trabajo, la pregunta problema. Los espaciamientos, edad de los rizomas y su combinación producen diferentes efectos en la altura máxima promedio en centímetros. Nivel de significancia del 5%. Siguiendo con la guía, respetando el ritual de significancia a través del procedimiento con el programa estadístico, el primer paso corresponde al planteamiento de las hipótesis. Pueden observar que se plantea una hipótesis por cada factor. El factor A, los espaciamientos; el factor B, las edades de los rizomas en meses; y el factor resultante de las combinaciones del factor A, factor B, que es la interacción. En este caso, en la guía solo les planteo la hipótesis alterna. Lo ideal es que vaya la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Veamos. Para poder plantear la hipótesis, se procede a copiar la pregunta problema, control C, copiar, y luego la pegamos. Como el factor A corresponde a los espaciamientos, procedemos a borrar los demás elementos y dejamos solo el correspondiente al factor A. Los espaciamientos, se le puede mejorar la redacción. En estudio, los espaciamientos en estudio producen diferentes efectos en la altura máxima promedio. De la misma forma, para el factor B, pegamos la pregunta problema y el factor B corresponde a la edad de los rizomas. Borramos los elementos que no corresponden a este factor y procedemos a mejorar la redacción. La edad de los rizomas produce diferentes efectos en la altura máxima promedio en centímetros. Finalmente, la combinación de los factores en estudio. De la misma forma, pegamos la pregunta problema y mejoramos la redacción. En este caso, la combinación de espaciamientos y edad de los rizomas en meses producen diferentes efectos en la altura máxima promedio en centímetros. Hemos cubierto con este primer paso. Pasamos al segundo paso. Establecer el nivel de significancia. Y el nivel de significancia corresponde al 5%. Lo planteábamos al inicio del caso, que es igual a 0.05. Tercer elemento, seleccionar el estadístico de prueba. Aquí está la indicación, resaltar con amarillo. Por lo tanto, en este caso, se está trabajando con un análisis de varianza de dos factores bajo un diseño de bloques completos al azar. Y listo. Cuarto paso, verificar si estos datos obtenidos en la investigación cumplen con los supuestos que exige el análisis de varianza. Cumplen con esas reglas que exige el análisis de varianza. Siendo estos supuestos el de distribución normal y el de homogeneidad de varianzas.
pero para poder verificar si los datos cumplen con los supuestos es necesario disponer de la base de datos. Procedemos a la elaboración de la base de datos. Existen dos opciones. La primera opción es, primero, direcciónese a abrir el programa estadístico. Doble clic izquierdo sobre el icono, que en este caso estamos trabajando con Infostat. Y está abierto el programa. Damos clic en archivo, clic izquierdo en archivo y luego dar clic en la opción nueva tabla. Automáticamente el programa me genera esta ventana donde podemos ir estructurando la base de datos. Este es un camino, el camino más común. El otro camino es estructurar la base de datos en Excel. Luego de Excel se procede a copiar la base de datos y directamente se pega en el programa estadístico. Para ello tienen que abrir una hoja de Excel. Aquí tengo ya abierta la hoja en Excel. Esta tablita que tengo acá es la que se les plantea en la guía. Lo único que he hecho es copiar el cuadro 2, que es donde están cada uno de los factores, sus combinaciones, los bloques y la variable respuesta, y pegarlo en Excel. Vean, ahí está. Una vez con esta tablita base, procedo yo a estructurar la matriz de datos. Para estructurar la matriz de datos, siempre como criterio se debe respetar el modelo estadístico. En este caso estamos ante un arreglo factorial. La variable respuesta, que corresponde a las alturas, va a estar influenciada o representada por la media aritmética más el efecto de el primer factor en estudio, el factor A, que en este caso corresponde a los espaciamientos, dos espaciamientos, el factor B, el efecto del factor B, que está representado por la edad de los rizomas para la plantación, que son 3 edades, 3 niveles, 6, 12 y 24 meses. La interacción o combinación de estos factores, que es de la que resultan los tratamientos en estudio, 6 tratamientos, 2 por 3, 6 tratamientos, y el factor fijo controlado, que en este caso solo es 1, por lo tanto hay que bloquearlo, el bloque, y está representado por el gradiente de fertilidad del suelo. Finalmente el error aleatorio. Los elementos que me sirven son factor A, vean, factor A, factor B, aquí está el factor B, la combinación de ellos, que el programa estadístico automáticamente genera la interacción, y el factor de bloqueo, aquí está el factor de bloqueo, y la variable respuesta, la respectiva variable respuesta. Vean los tratamientos. Si observan, aquí tenemos que son 6 tratamientos, de donde resultan de las combinaciones de los niveles de cada uno de los factores en estudio. El espaciamiento 1 combinado con la edad 1, tratamiento 1, y es el que tenemos aquí. Espaciamiento 1, edad 1 es el tratamiento 1, espaciamiento 1, edad 2, el tratamiento 2, espaciamiento 1, la edad 3, el tratamiento 3, espaciamiento 2, la edad 1, tratamiento 4, espaciamiento 2, la edad 2, tratamiento 5, y finalmente el espaciamiento 2 con la edad 3, que representan el tratamiento 6. Aquí tenemos representados los 6 tratamientos en estudios y luego el primer bloque.
Lo único que hacemos es luego copiar esto y pegarlo, porque son los 6 tratamientos en estudio. Y se procede a pegarlos. Luego lo mismo para el tercer bloque. Un criterio para facilitar la creación de este tipo de bases de datos es estructurar primero el factor de bloqueo. Bloque 1, luego el bloque 2 y finalmente el bloque 3, que es el caso de investigación. Luego yo comienzo a definir los factores en base a los tratamientos y listo. Finalmente ingresamos la variable respuesta por bloque. Si observan, aquí está el bloque 1. Bloque 1. Aquí están los datos obtenidos. Bloque 1. Bloque 1. Luego el bloque 2. Aquí está la variable respuesta para el bloque 2. Y finalmente tenemos el bloque 3, los 3 bloques. Entonces, ya teniendo estructurada la base de datos, la seleccionamos, pero la base de datos siguiendo el modelo estadístico. Damos clic derecho, copiar y nos trasladamos al programa estadístico. Aquí en el programa estadístico nos ubicamos en la columna, damos clic derecho y la opción pegar incluyendo nombre de columnas. Pegar incluyendo nombre de columna. Damos clic izquierdo y listo. Vean, ahí tenemos la base de datos correspondiente. Este es un mecanismo para crear la base de datos. El más común es directamente hacerlo con el programa estadístico. Una vez teniendo la base de datos, lo primero que usted tiene que hacer es guardarla por cualquier percance. Aquí aparece el icono guardar tabla. Damos clic izquierdo sobre este icono y luego buscamos en dónde la queremos guardar. En este caso voy a seleccionar dónde es que quiero tener esa tabla, esa base de datos. Le damos un nombre que no se vaya a olvidar, que identifique el diseño experimental y guardar. Y vean cuál es el indicador de que yo he guardado esta base de datos. El icono guardar no aparece activo. Cada cambio que vayamos haciendo, cada procedimiento que vayamos ejecutando, el icono guardar se activa. Hay que dar clic para ir guardando los respectivos cambios. Bien, siguiendo con la guía de trabajo, estábamos en la verificación de los supuestos. Primero, supuesto de normalidad. Veamos. Nos trasladamos al programa estadístico. Para poder verificar el supuesto de normalidad, tenemos que generar la variable residuos. Y para poder verificar el supuesto de homogeneidad de varianza se necesitan los residuos y los predichos. Por lo tanto, para generarlos, seguir el siguiente procedimiento: estadísticas, clic izquierdo en estadísticas, luego clic izquierdo en análisis de la varianza, habilita esta ventana en la cual en un primer campo pide las variables dependientes, que son variables cuantitativas, y en este caso solo es la variable respuesta, que corresponde a la altura del bambú en centímetros. Luego las variables de clasificación, que son variables categóricas, el factor A, el factor B y el factor de bloqueo. Luego dar clic izquierdo en aceptar. Habilita esta otra ventana. En esta ventana proceder
a seleccionar la opción predichos y residuos estudiantizados. Una vez seleccionados, dar clic en aceptar. Esta primera ventana que genera esta salida no se toma en cuenta porque hay que verificar los supuestos. Se minimiza y si ustedes observan, en la base de datos aparecen los residuos y los predichos. Bien, supuesto de normalidad. Seguir el siguiente procedimiento. Dar clic izquierdo en la opción gráficos, luego clic izquierdo en la opción QQplot. QQplot, clic izquierdo y nos habilita esta ventana. ¿Cuál es la variable que vamos a ingresar? Los residuos. Vean, residuos. Ingresamos la variable, luego dar clic izquierdo en aceptar. Por defecto el programa ya le selecciona lo que estamos exigiéndole, que es la normalidad. Por lo tanto, dar clic en aceptar. Y vean que automáticamente el programa estadístico genera el respectivo gráfico. Vamos a minimizar y aquí está el gráfico. El gráfico QQplot, gráfico de normalidad. Se puede observar con este gráfico que los puntos, algunos puntos tienen cierta distancia o separación con respecto a la recta, pero la mayoría andan cerca de la recta. Ese es un primer criterio para afirmar que se cumple la normalidad. El criterio más sencillo es que el programa le genera un valor de R. En este caso, el valor de R que ha generado es de 0.94. 0.94. Por lo tanto, para poder interpretar el gráfico, vamos a trabajar el formato para luego trasladarlo a la guía. Hay que ingresar el título, que es QQplot, un gráfico QQplot, y entre paréntesis lo que estamos verificando con este gráfico, que es la normalidad. Luego usted puede guardar el gráfico y copiar y pegarlo, pero en este caso yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta recortes. Me vengo a inicio, recortes, y procedo a seleccionar el respectivo gráfico. Luego doy clic derecho, copiar, me direcciono a la guía de trabajo y pegar. Lo voy a redimensionar de manera que sea agradable a la vista. Luego me voy a formato, correcciones, y voy a buscar un formato para ocultar este texto que se logra observar. Con este que está a la par, vean, y ahí está el gráfico de normalidad. ¿Cuál es el criterio? Que si R es mayor a .94, los datos poseen distribución normal. En este caso, si fuésemos extremadamente rigurosos, el R fuera menor a .94, pero aquí participa el criterio del investigador. El investigador sabe cómo ha desarrollado la investigación, y si él, en base a todo el procedimiento que se ha llevado a cabo en el experimento, está seguro de que se ha llevado a cabo de manera correcta, de manera técnica, entonces puede considerar el R igual a 0.94. Por lo tanto, la interpretación quedaría de la siguiente manera. Gráficamente,
se demostró con un R igual a 0.94, lo ideal es que este R sea mayor a 0.94. Este es el criterio, de preferencia que sea mayor. Si es menor, no se cumple. Ahorita vamos a asumir que ese R supera el 0.94. Por lo tanto, gráficamente se demostró con un R igual a 0.94 que las alturas en centímetros del bambú poseen distribución normal. Pero esto, si ven, por lo mismo del R, que siendo estricto y riguroso estadísticamente, este R es menor. Entonces yo voy a concluir aquí que los datos no poseen distribución normal y es necesario transformar. Pero si yo como investigador he garantizado la confiabilidad de esos datos, yo voy a asumir que este R supera al 0.94 y que las alturas poseen distribución normal. Pero lo vamos a terminar de garantizar con el supuesto de homogeneidad de varianzas, porque este R que me ha generado el gráfico me da dudas, me da incertidumbre. Por lo tanto, procedemos a verificar el supuesto de homogeneidad de varianzas. Nos redireccionamos a la base de datos, minimizamos este gráfico y vamos a ejecutar el gráfico para poder interpretar si se cumple o no se cumple la homogeneidad de varianzas. Nos trasladamos a la opción gráficos, clic izquierdo en gráficos y luego clic izquierdo en el diagrama de dispersión. El gráfico por defecto nos genera esta ventana donde automáticamente en el eje Y aparecen ya los residuos. Lo único que usted tiene que hacer es trasladar los predichos al eje X. Luego dar clic izquierdo en la opción aceptar. Pueden observar el gráfico. Antes de trasladarlo a la hoja de trabajo lo vamos a editar. Damos doble clic izquierdo en título e ingresamos el título, que en este caso corresponde a un diagrama de dispersión, y entre paréntesis homogeneidad de varianzas. Homogeneidad de varianzas. Luego con la herramienta recortes voy a copiarlo para trasladarlo a la guía de trabajo. Y listo. Voy a redimensionarlo. Y tenemos el gráfico de dispersión, el diagrama de dispersión. Vean, si nos ubicamos para el supuesto de normalidad, si somos rigurosos estadísticamente, aquí gráficamente se demostró con un R igual a 0. Escribimos exactamente el valor del R, 0.939 menor, insertamos el símbolo menor que 0.94 las alturas en centímetros del bambú no poseen distribución normal. Esto si somos rigurosos estadísticamente, pero el investigador, el técnico, ya con la realidad en campo y el cual ha llevado a cabo el experimento, él puede aproximarlo y afirmar que cumplen con la normalidad.
Pero si yo tengo esta duda, esta inquietud, para eso me sirve también el supuesto de homogeneidad de varianzas. Yo ejecuto el supuesto de homogeneidad de varianzas y vean el comportamiento de esta nube de puntos en el diagrama de dispersión. Como criterios, se puede observar que esta nube de puntos está dispersa. Si la nube de puntos tuviera una forma de campana o una forma cónica, se afirmaría que los datos no cumplen con el supuesto de homogeneidad de varianzas u homocedasticidad de varianzas. Pero como pueden observar ustedes en el gráfico, la nube de puntos está dispersa y no describe una forma de campana o de cono. Por lo tanto, se puede afirmar que los tratamientos en estudio poseen varianzas homogéneas. Vamos a interpretar. Gráficamente, se puede observar que la nube de puntos está dispersa, por lo tanto se afirma que los tratamientos en estudio poseen varianzas homogéneas. Y se procede a ejecutar el análisis de varianza tal y como han sido registrados en campo. Bien, una vez garantizando que se cumplen con los supuestos que exige el análisis de varianza, procedemos a ejecutar el respectivo análisis estadístico de los datos obtenidos en campo. El primer método consiste en el cuadro de doble entrada. En el procedimiento manual que vimos en clase, el procedimiento mecánico, para poder llevar a cabo el método de cuadros de doble entrada, primero se ejecuta el diseño simple, el análisis bajo el diseño simple. Pero en este caso, con el programa estadístico, esto no es necesario. Directamente hacemos todo el análisis. Directamente se genera el análisis de varianza bajo el respectivo arreglo. Para ello, nos direccionamos al programa estadístico, a la base de datos. Voy a minimizar esto, luego lo voy a guardar. Una vez ubicados en la base de datos, hacemos el respectivo análisis. Para ello, dar clic izquierdo en estadísticas, análisis de la varianza. Si ven, por defecto, anteriormente ya había trasladado las respectivas variables. Por lo tanto, ya no es necesario volver a ingresarlas. Dar clic en aceptar y luego dar clic en comparaciones. Aquí en comparaciones vamos a aplicar, antes de ejecutar el respectivo análisis de varianza, vamos a ejecutar lo que es el LSD de Fisher. ¿Para qué va a servir esa prueba de LSD de Fisher o diferencias mínimas significativas? Con esa prueba, el programa estadístico
dándole las respectivas instrucciones, va a generar un gráfico. Con ese gráfico se va a determinar si los factores en estudio poseen interacción o lo contrario, si no poseen interacción. Direccionémonos a la guía de trabajo. Vean, antes de ejecutar el análisis de varianza, previo al análisis de varianza, realizar el gráfico de interacción de factores. Gráfico de interacción de factores. Y este gráfico se va a ejecutar antes de aplicar cualquiera de los dos métodos, el de cuadros de doble entrada o el de contrastes ortogonales. Entonces, ahí en la guía hay que estructurarlo bien. Primero hay que hacer este gráfico de interacción de factores y luego vamos a ejecutar el respectivo análisis de varianza bajo los dos métodos. Entonces, para que usted pueda generar este gráfico de interacción de factores, tiene que seguir el siguiente procedimiento. Nos redireccionamos a la respectiva base de datos y es lo que les he explicado hasta el momento. Nos habíamos quedado en esta ventana, activar, dar clic en LSD de Fisher, pero antes de activar el LSD de Fisher hay que generar aquí las interacciones, porque es el gráfico de interacción. Trasládense a lo que es la opción modelo, dar clic en modelo, donde iniciamos con lo que es el análisis de varianza, y luego dar clic en la opción agregar interacciones. Si ven, el programa nos genera todas las posibles interacciones, pero la única que nos interesa es la del factor A con la del factor B. Las demás interacciones procedemos a borrarlas. Una vez generada la respectiva interacción, siguiendo el modelo estadístico, doy clic izquierdo en el factor B, enter para generar un espacio, luego proceda a copiar el factor A, la interacción que hemos generado de factor A por factor B, copiar, cortar y luego pegar en ese espacio. Y ahí tenemos la estructura del modelo lineal, factor A, factor B, la interacción A por B y el bloque. Ahora sí, de clic izquierdo en la opción comparaciones, seleccionar la interacción que es la combinación del factor A con el factor B, porque es el gráfico de interacción el que vamos a generar, y luego active la opción LSD de Fisher. Finalmente dar clic en aceptar. Con esta ventana vamos a generar lo que es el gráfico. Si ven, aquí está lo que es el test de Fisher. Para poder generar el gráfico tiene que seguir los siguientes pasos. Tiene que dar clic izquierdo en esta opción, generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados. Dar clic izquierdo, luego dar clic en la opción test de Fisher, activar esa opción y finalmente de clic en aceptar. Pueden observar que el gráfico lo que ha hecho es generarnos otra especie de base de datos, pero en este caso solo con el test de Fisher, con la prueba de diferencia mínima significativa. Luego le vamos a pedir que nos genere el respectivo gráfico. Para ello, dar clic izquierdo en la opción gráficos, luego dar clic izquierdo en la opción gráfico de puntos. El programa genera este campo, esta ventana. ¿Cuál es la variable a graficar? La prueba nos ha generado las medias, vamos a generar el gráfico de interacción en base a las medias. Por lo tanto, hay que trasladar la variable a graficar, las medias. Luego,
los criterios de clasificación. En este caso vamos a trasladar el factor que posee menos niveles, el factor A. Luego en error, en la opción error, ven aquí está error experimental, trasladamos lo que es la opción error. Luego de haber trasladado los respectivos elementos a estos campos, dar clic en la opción particiones, clic izquierdo, nos genera estos otros espacios. Aquí en la partición vamos a trasladar el factor B, que es la edad en meses, factor B. Si ven, aquí salen los niveles, el factor ya desglosado, la edad de 6 meses, de 12 meses y 24 meses. Luego de haber cubierto con estos elementos, dar clic en aceptar. El programa genera esta ventana, activar la opción particiones en el mismo gráfico, dar clic izquierdo para activarlo y finalmente dar clic en aceptar. Si ven, aquí el programa estadístico ha generado esta primera salida. Primero, hay que ingresarle el respectivo título a este gráfico y corresponde a un diagrama de puntos o gráfico de puntos. Entre paréntesis, gráfico de interacción. Una vez definido el título, ahora veamos qué es lo que nos presenta este gráfico. Como le habíamos dejado dentro del eje de las X, vean el factor de menor número de niveles. Usted podría haberle dejado el de mayor número de niveles y la interpretación es la misma. Y en particiones el de menor. Podría haber hecho lo inverso. Eso no altera el resultado en el gráfico. Veamos. Una vez ingresado el título, vamos a activar la leyenda del gráfico, porque aquí a primera instancia el investigador se pierde, el lector se pierde. Para ello, dar clic en esta opción, mostrar, ocultar leyenda, dar clic izquierdo y vean lo que pasó. En la parte inferior del gráfico, el programa nos ha representado la respectiva leyenda. Y aquí tenemos prácticamente las combinaciones. Vean, con el color rojo está representado la edad de 6 meses, con el color azul la edad de 12 meses y con este color aparentemente amarillo, no sé ustedes de qué color lo ven, la edad de 24 meses, porque esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí está A1 y A2, que son los niveles del factor A, que son los espaciamientos en metros. Ahora que ya hemos identificado los elementos en base al color, que es lo que me representa estos colores, y según el gráfico corresponde a los niveles del factor B. Entonces, ¿qué es lo que me dice este gráfico? Si yo quiero agregar las interacciones, antes de hacer la lectura del gráfico hay que agregar las interacciones. Para ello nos ubicamos en esta ventana, dar clic izquierdo en la primera opción, que son las medias de B1, y luego control y C, control C. Vean qué pasó, nos ha trazado una línea. Lo mismo nos trasladamos a B2, control C, y luego B3, control C. Vean, aparentemente según el gráfico de interacción,
estos factores en estudio no poseen interacción. Si aparecieran aquí dos líneas que se cortaran, eso significaría que sí hay interacción entre los factores en estudio. Sin embargo, ustedes pueden observar que estas líneas no se cortan. Estuvieron cerca de cortarse, esta línea de los puntos rojos y esta de los puntos azules, pero no se cortaron. Por lo tanto, podemos concluir que no hay interacción, aparentemente. Lo vamos a terminar de corroborar con el respectivo análisis de varianza. Esa es una primera lectura que se puede hacer con el gráfico de interacción. La otra lectura, se puede determinar cuál de los factores están produciendo los mejores efectos, cuál de las combinaciones. Estos elementos que están cerca, vean, el tratamiento representado por la combinación A1, B1, que es el color B1, con el tratamiento A1, B2, casi poseen igual media. Quiere decir que esas combinaciones, el tratamiento 1 y el tratamiento 2, casi poseen iguales efectos, casi producen iguales efectos en la altura en el bambú. Veamos cuál de ellos produce los mejores efectos. La combinación de el espaciamiento 1, A1, con la edad 3 de 24 meses. Si ven, es la combinación A1, B3. La lógica por el comportamiento biológico es algo lógico. Se sabe que mientras mayor sea la edad, por lógica la altura del bambú va a ser mayor, y el gráfico responde a ese comportamiento lógico, a ese comportamiento natural, a ese comportamiento biológico. Entonces vean las combinaciones A1 con B1 y A1 con B2 casi producen el mismo efecto, y la combinación que produce los mejores efectos es la A1 con la B3. Si se recuerdan, A1, B1, el tratamiento 1, A1, B2, tratamiento 2, A1, B3, el tratamiento 3, la combinación 3. Veamos ahora los demás tratamientos. El tratamiento 4. Vean, de igual manera, la combinación del espaciamiento 2, que es de 12 por 12 metros, con la edad 1, que son de 6 meses, es la que produce menos efectos o los menores efectos en la altura del bambú. Pero vean qué pasa con el tratamiento 5, A2, B2, esa altura es mejor. Y no se diga la combinación del espaciamiento 2 con la edad 3 de 24 meses. Se puede observar que el efecto es mejor. Entonces es el segundo criterio, la segunda lectura que se hace de este gráfico de interacción. Primero, no se cruzan las líneas, no hay interacción entre los factores, y luego, para poder interpretar cuál de esas combinaciones está produciendo los mejores efectos en base a sus medias. Pero como se les ha mencionado, en la teoría, los arreglos factoriales se aplican cuando el interés del investigador radica en conocer el efecto de cada uno de los factores en forma separada y combinada. Aparentemente no hay interacción. Lo vamos a verificar ahorita con el análisis de varianza. Previo, voy a trasladar este gráfico de puntos o de interacción a la guía de trabajo. Voy a activar la herramienta recortes.
Vean que el gráfico de interacción lo vamos a utilizar antes de ejecutar los métodos, o el de cuadros de doble entrada o el método de contrastes ortogonales. Lo voy a redimensionar. Y listo, y aquí está. Entonces podemos interpretar cuál de esas combinaciones produce los mejores efectos, y estuvo cerca de haber interacción gráficamente hablando. Vamos a ver ahora con el primer método, que es el método de cuadros de doble entrada. Para ello nos direccionamos a la base de datos, minimizamos este gráfico, esta ventana hay que cerrarla, minimizar esta base, y voy a activar la base de datos original. Ustedes pueden guardar todos esos elementos que hemos ejecutado, y si no los utilizarán pueden cerrarlos. Aquí está, vean, la base original, y procedemos a ejecutar el método de cuadros de doble entrada. Clic izquierdo en la opción estadísticas, análisis de la varianza. Ya tenemos, anteriormente trasladamos las variables, por lo tanto ya no es necesario hacerlo. Dar clic en aceptar. Luego aquí ya anteriormente agregamos las interacciones, por lo tanto ya no es necesario volver a hacerlo, volver a ejecutarlo. Hay que desactivar lo que es aquí la opción interacción, que vamos a ejecutar todo el análisis de varianza. Tiene que hacer para todo, para cada uno de los factores, para la interacción y para el factor de bloqueo. Y luego dar clic en aceptar y listo. Ahí está la tablita del análisis de varianza. La voy a copiar y la voy a trasladar a la guía de trabajo. Aquí le puedo disminuir lo que es el tamaño del texto. Bien. Veamos. Con esta primer tablita son 18 elementos. Se sabe que es un arreglo factorial de 2 por 3, 6 tratamientos por 3 bloques, 18 observaciones. R cuadrado, que corresponde al coeficiente de determinación. Si usted ese punto 93 lo multiplica por 100, el 93%. ¿Qué significa? Que el 93% de los efectos en las alturas del bambú se le atribuyen a esos tratamientos en estudio, a esas combinaciones del factor, de los niveles del factor A con los niveles del factor B. Luego, el otro elemento que se utiliza en esta primer tablita, el coeficiente de variación. Este es de 13.53. Se puede decir que la investigación es altamente confiable. Entonces, estos tres elementos, el coeficiente de determinación, si a este coeficiente de determinación, ese punto 93, usted le saca raíz cuadrada, se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson, para poder determinar si existe o no correlación entre esos elementos. Con esos tres elementos, coeficiente de determinación, coeficiente de correlación y el coeficiente de variación, usted va a afirmar si esa investigación ha sido confiable o no ha sido confiable. Luego, con el cuadro de análisis de varianza, veamos el primer factor, el factor A, que son los espaciamientos en metros, que estaba el primer espaciamiento de 10 por 10 metros y el segundo de 12 por 12 metros. Veamos el p-valor, vean, 0.09. Este p-valor es mayor que el nivel de significancia con el que se está trabajando, 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Quiere decir que los espaciamientos en estudio están produciendo
iguales efectos en la altura del bambú en centímetros. Vamos a ver, aquí se nos pide por cada factor lectura del p-valor. Primero, el valor del p-valor. Hay que copiar el valor de probabilidad, en este caso el factor A, 0.09. La lectura se demostró estadísticamente con una probabilidad de error de. Si yo esta probabilidad la quiero pasar a porcentajes, multiplicar eso por 100, 0.0931 por 100, 9.31%. Esto le da igual a 0.31, perdón, 9.31%. Si usted lo puede trabajar en porcentaje o el p-valor tal como se lo da en decimales. Entonces se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 9.31% que los espaciamientos en estudio, luego de que usted ha agregado esto, que los espaciamientos en estudio, simplemente usted podría haberse quedado hasta lo que es esto del error. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 9.31%. Insertar el símbolo mayor a 0, mayor al 5%, perdón, al 5%, porque lo estoy trabajando en porcentajes, que luego usted se traslada donde tenemos la hipótesis alterna, donde habíamos hecho el planteamiento de las hipótesis, que es el primer paso, copiar la hipótesis, y luego nos direccionamos de nuevo donde estamos haciendo la interpretación y pegar esa hipótesis. Pero en este caso se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 9.31% mayor a 5% que los espaciamientos en estudio producen, no es diferente porque es la hipótesis nula, iguales efectos en la altura máxima promedio. De igual manera, ahora vamos para el factor B. Vea el p-valor del factor B, es significativo. Proceder a copiar ese valor de probabilidad, pegarlo en valor de P para el factor B, lo voy a pasar a porcentajes, que corresponde, simplemente le quitamos dos decimales, 0.01%. Lectura. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 0.01% que de igual manera me direcciono donde tenemos el planteamiento de las hipótesis, copiar la respectiva hipótesis y pegarla. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 0.01%. Aquí nos hizo falta agregar este elemento, menor al 5%, que la edad de los rizomas produce diferentes efectos en la altura máxima promedio en centímetros, porque aceptamos la hipótesis alterna. Finalmente, la combinación. El gráfico nos daba cierta duda si había o no interacción. Veamos gráficamente. Estuvo cerca de que existiera una interacción. Vean, estaban cerquita estos puntos de cortarse o de unirse. Veamos ahora con el análisis de varianza. Vean la interacción. El valor de probabilidad
es de 0.047. Aquí el investigador puede tomar como criterio, si él no es muy riguroso, que existe interacción, porque estadísticamente el valor es menor que el 5%, pero si lo aproximamos son iguales. Entonces aquí participa ya el criterio del investigador. Vamos a interpretar, copiar, pegar, pasándolo a porcentajes 4.75%. Entonces puede considerar que es menor. Por eso gráficamente el gráfico ya nos decía que estaba cerca de que se diera esa interacción. Entonces el investigador puede considerar, en base a su experiencia, como criterio de que sí existe interacción. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 4.75%. Siendo rigurosos estadísticamente, esto es menor que el 5%. Menor que el 5%. ¿Qué? Y luego trasladamos la respectiva hipótesis. Aquí está. La combinación de espaciamientos y edad de los rizomas en meses producen diferentes efectos en la altura máxima promedio en centímetros. Quiere decir que existe interacción, pero esto, como repito, aquí participa bastante el criterio del investigador. Gráficamente también el gráfico nos demostraba que estaba cerca de que se diera esa interacción. Aquí es importante agregar esas interpretaciones del gráfico. ¿Cuáles son las dos interpretaciones? La primera es con respecto a la interacción de los factores en estudio, y segundo, según las medias, cuáles combinaciones producen los mejores efectos. Esos son los dos criterios que tiene que interpretar en el gráfico de interacción. Entonces, hasta aquí llega el primer método del arreglo factorial, el primer método que corresponde al cuadro de doble entrada. El contraste de hipótesis es lo que hemos hecho, lo de los p-valor. Esto que está ya integrado en la lectura es el contraste de hipótesis, pero hay que agregarlo. Voy a agregar solo a manera de ejemplo para el factor A. Factor A. Vamos a ver, este es el de la interacción. Y aquí está el del factor A. Ahí está. Se demostró estadísticamente con una probabilidad de error del 9.31% mayor al 5%. Que se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Que habíamos determinado que no son significativos. Se acepta la hipótesis
nula. Esto lo habíamos determinado ya también gráficamente. Nos trasladamos al gráfico, vean, las combinaciones, se puede observar que los niveles del factor A no son significativos. Los niveles del factor A, que son los espaciamientos. Y esta variación que se observa en los puntos se debe a los niveles del factor B, que son las edades. Entonces esto mismo tiene que hacer usted. Aquí no es necesario que le agregue, se demostró estadísticamente. Puede agregarle con un P valor de 9.31% mayor a 5%, se acepta la hipótesis nula. Y luego el mismo procedimiento para lo del factor B y la combinación. Toma de decisión, usted agrega la hipótesis aceptada. Bien, nos trasladamos al último método, que corresponde al de contrastes ortogonales. Vuelvo a repetir, en el procedimiento manual, la primera fase siempre es ejecutar el diseño simple. Con el programa estadístico eso no es necesario. Bien, lo que sí se tiene que hacer siempre, independientemente del método cuadro de doble entrada o contrastes ortogonales, es primero generar el gráfico de interacción. Aquí solo lo voy a copiar porque ya lo generamos y lo voy a pegar. Bien, entonces este gráfico ya lo habíamos interpretado y el primer criterio es para poder determinar si existe o no interacción, y habíamos determinado que estuvo cerca de que se diera esa interacción desde el punto de vista gráfico, y según el análisis de varianza sí existe interacción, pero esos valores estuvieron cerca de superarse. Ese P valor estuvo cerca de superar ese 5% con el que se ha hecho la investigación. Entonces allí participa el criterio del investigador. Procedemos a ejecutar, una vez generado el gráfico, a ejecutar el respectivo método de contrastes ortogonales. Para ello nos trasladamos al programa estadístico. Voy a minimizar esta salida y aquí tenemos la base de datos. Bien, para ejecutar el método de contrastes ortogonales, dar clic en la opción estadísticas, luego análisis de la varianza, aceptar, luego dar clic en la opción contrastes. La opción contrastes, y luego aquí nos aparece en esta ventana, en esta casilla, escoger efectos. Esta es la diferencia con los diseños simples. Usted tiene que ir generando la prueba para cada factor en forma separada, el factor A, luego para el factor B y luego para su combinación. Damos clic en esta pestañita y vamos a ejecutar la prueba de contrastes ortogonales para el primer factor, el factor A. Y aquí tenemos ya los niveles, que son los dos espaciamientos. Lo más correcto es agregar los coeficientes manualmente. En este caso son dos niveles, o analizándolo en forma separada se podría decir que son dos tratamientos. Por lo tanto, 2 menos 1, un contraste. Si le asignamos el signo positivo al nivel 1, entonces nos quedaría aquí signo positivo. ¿Contra cuántos estoy comparando? A 1 contra 1.
espacio. Ahora al nivel 2 le había asignado el signo negativo, por lo tanto menos, ¿contra cuánto lo estoy comparando? Contra 1, que es a 1, y ahí tengo ya los coeficientes y dar clic en aceptar. Y aquí está. Si ven, cada vez que ejecutamos la prueba, el programa nos genera siempre la salida de el análisis de varianza bajo el método de cuadros de doble entrada, y automáticamente también la prueba de contrastes ortogonales. Quiere decir que lo más lógico es aplicar la prueba de contraste. Sería uno de los caminos más lógicos, porque automáticamente usted obtiene el análisis de varianza y su respectiva prueba estadística. Voy a copiar solo esto, que es lo que me interesa, y lo voy a pegar en la guía de trabajo. Y ahí está. Hay que redimensionarlo porque se ha movido el p-valor. Voy a disminuir y ahí está, vean, ahí están los p-valor. Veamos la interpretación del contraste 1. La interpretación, que en este caso solo es un contraste. Estadísticamente se demostró con un valor de probabilidad de, copiamos el valor de probabilidad 0.0931, insertamos el respectivo símbolo, es mayor a 0.05 que los espaciamientos en estudio o en este caso hablamos del contraste, serían las combinaciones, que las combinaciones del espaciamiento 1 contra el espaciamiento 2 están produciendo iguales efectos en la altura en centímetros del bambú. Y listo. Vean, ahí está. Y si observan, como es menor, se ha aceptado la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Vean, el p-valor es mayor, el p-valor es mayor al nivel de significancia con el que se está haciendo la investigación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, y la hipótesis nula es sinónimo de igualdad. Afirmamos que la combinación del espaciamiento 1 con el espaciamiento 2 está produciendo los mismos efectos. Ahora pasamos al factor B. Ahorita hemos ejecutado el análisis para el factor A. Ahora vamos a ejecutarlo para el factor B. El factor B. Nos direccionamos a el programa estadístico, la base de datos, y ejecutamos el mismo procedimiento: estadísticas, análisis de la varianza. Ya tenemos las variables, solo dar clic en aceptar, luego contrastes, y en efectos vamos a trasladar el factor B. El factor B. De igual manera, si vemos en el caso del factor B, si lo consideramos como factor en forma separada, serían tratamientos: 3 tratamientos menos 1, 2 contrastes. El primer contraste B1 contra B2 y B3.
y el segundo contraste B2 contra B3. Veamos el primer contraste, los coeficientes. Si a los de la izquierda le doy signo positivo, veamos, B1 signo positivo. ¿Contra cuántos lo voy a comparar? Contra 2, más 2 espacio. Ahora, B2 signo negativo, lo estoy comparando contra 1 espacio, y luego B3 signo negativo y lo estoy comparando contra 1 y listo. Luego vamos a dar clic en Enter. Ahora vamos a agregar los coeficientes del contraste 2. Descartamos B1, nos quedamos con el contraste 2. Como ya lo descartamos B1, 0 espacio. Ahora vamos B2 signo positivo y lo estoy comparando contra B3 espacio. B3 signo negativo y lo estoy comparando contra B2 y listo. Ya tenemos los dos contrastes. 3 tratamientos menos 1, 2 contrastes. Aquí están los coeficientes de los dos contrastes. Luego dar clic en aceptar y listo. Trasladamos esta salida, la voy a copiar y la traslado a la guía de trabajo. Voy a cambiarle el tamaño de la fuente porque se ha movido el valor de probabilidad y ahí está. Bien, veamos el contraste 1. ¿Cuál sería la interpretación del contraste 1? Estadísticamente, se demostró con un valor de probabilidad de 0.01 menor que 0.05, que la comparación de las edades B1 contra, perdón, aquí sería la comparación de la edad B1 contra las edades B2 y B3 están produciendo diferentes, porque aceptamos la hipótesis alterna. Están produciendo diferentes efectos en la altura en centímetros del bambú. La altura en centímetros del bambú. Como hemos aceptado la hipótesis alterna porque el valor de probabilidad del contraste 1 es menor que el nivel de significancia, hay que decir en qué unidades, primero, quién es el que está produciendo los mejores efectos de esas edades y en qué unidades es que lo está haciendo. Por lo tanto, produciendo los mejores efectos. Para ello nos ubicamos contraste 1 signo negativo. Entonces están produciendo los mejores efectos aquellos niveles con signo negativo. Produciendo los mejores efectos las edades de B2 y B3 en, volvemos a ubicarnos acá, 67.15 centímetros más que la edad del nivel
B1. Y así quedaría la interpretación. Voy a modificar el texto para que se vea bien. Y listo. En este caso, para el primer factor, como es no significativo, llega hasta allí. No se dice quién está produciendo los mejores efectos, porque ya se afirmó que son iguales. En cambio, en el factor B, el primer contraste es significativo. Y si ustedes ven, el segundo contraste también es significativo. El valor de probabilidad es menor que el nivel de significancia 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Sinónimo de diferencia. Entonces, hay que decir quién está produciendo los mejores efectos. Voy a copiar esto de nuevo. Lo voy a pegar y lo voy a hacer ahora para el contraste 2. Estadísticamente se demostró con un valor de probabilidad D. Es el mismo, 0.001 menor a 0.05, que la comparación de la edad B2 contra la edad B3 están produciendo diferentes efectos en altura en centímetros del bambú. Produciendo los mejores efectos la edad y aquí hay que ver cuál es la edad. Produciendo los mejores efectos la edad, signo negativo. El signo negativo lo tiene la edad de 24 meses. La edad B3 en 52.72 52.72 centímetros más que la edad del nivel B2, que corresponde a 12 meses. Por lógica, por respuesta a la naturaleza, a la biología, habíamos determinado hasta gráficamente que el nivel de B3, la edad de 24 meses, vean, es la que está produciendo los mejores efectos en la altura de las plantas, y lo hemos corroborado con la prueba de contrastes ortogonales. Ahora nos hace falta la combinación. Ya ejecutamos la prueba para el factor A, el factor B, y ahora sería la combinación, interacción o combinación, que sería factor A, factor B. Nos trasladamos al programa estadístico y vamos a ejecutarlo. Estadísticas, análisis de la varianza, aceptar, contrastes, y en este caso para la interacción borramos estos coeficientes y listo. En este procedimiento lo delicado es determinar los coeficientes y luego ingresarlos aquí en este campo. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos, porque primero hay que definir cuántos tratamientos son. 6, 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. Van a salir 5 contrastes. 5 contrastes. El contraste 1, contraste 2, contraste 3, contraste 4 y luego el contraste 5. Luego de que ya sabemos que son 5 contrastes, hay que estimar los respectivos coeficientes. Para ello hay que hacerlo manualmente. ¿Cuáles son esos coeficientes? Voy a dejar un espacio
en el video para poder estimar los coeficientes y luego los voy a ingresar y ejecutamos la respectiva prueba. Procedan ustedes también a estimar los respectivos coeficientes. Una vez estimados los coeficientes, hay que proceder a ingresarlos al programa. Procedemos a ingresarlos.
Luego de ingresar los coeficientes, si ven esto hay que ser cuidadosos porque es respetando las combinaciones, es la interacción, los tratamientos resultan de la combinación de los niveles de cada factor, se estiman los coeficientes y se ingresan a este respectivo campo. Luego dar clic en aceptar y listo. Con la herramienta recortes voy a trasladar esta salida a la guía de trabajo. Y ahí está. Corresponde a la interacción. Veamos cómo se hace la interpretación. Primero, usted tiene que verificar que ese contraste sea significativo. El contraste 1. Contraste 1. Si se hace el contraste de hipótesis, el p-valor es de 0.09. Ese p-valor es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Veamos, ya escribiendo la interpretación, estadísticamente, se demostró con un valor de probabilidad de 0.0931 mayor a 0.05, y aquí hay que ser cuidadosos porque es el arreglo factorial, es la interacción lo que se está evaluando. Por lo tanto, estamos comparando los que tienen signo positivo contra los que tienen el signo negativo. Esa es la base para la interpretación en cada contraste. Entonces, contraste 1, estadísticamente se demostró con un valor de probabilidad de 0.0931 mayor a 0.05 que la comparación de los tratamientos 1, 2 y 3 contra los tratamientos 2 contra los tratamientos, 4, 5 y 6 están produciendo iguales efectos en la variable altura en centímetros en bambú. Entonces vean, se aceptó la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. ¿Y qué es lo que se tomó de base para comparar? Ya se sabe que la combinación A1B1 es el tratamiento 1, A1B2 es el tratamiento 2 y A1B3 es el tratamiento 3. Las combinaciones A2B1 tratamiento 4, A2B2 tratamiento 5 y A2B3 el tratamiento 6. Entonces, como base el signo para hacer las comparaciones. Veamos ya como cierre de esta práctica de laboratorio el contraste 2. Luego ustedes interpreten los demás contrastes. El contraste 2. Veamos el contraste de hipótesis. Vean el p-valor 0.0001 es menor que 0.05.
0,5. Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, y la hipótesis alterna es sinónimo de diferencia. Interpretemos. Estadísticamente se demostró con un valor de probabilidad de 0.0001 menor a 0.05 que la comparación de los tratamientos, y en este caso elegimos primero los positivos. Veamos, signo positivo, tratamiento 1, otro que tenga signo positivo, el tratamiento 4, contra los tratamientos, ahora los que tienen signo negativo, que sería el resto de tratamientos 3, tratamiento 2, 3 y 5 están produciendo diferentes efectos en la variable altura en centímetros en bambú. Como se aceptó la hipótesis alterna y es sinónimo de diferencia, hay que decir cuáles de esas combinaciones o tratamientos están produciendo los mejores efectos. Produciendo los mejores efectos, y eso lo determina el signo. Veamos contraste 2, los de signo negativo, produciendo los mejores efectos, los tratamientos 2, 3 y 5 en 134.30 centímetros más que los tratamientos 1 y 4. Vean, entonces primero contraste de hipótesis, luego verificar en base a los signos, los de signo positivo contra los de negativo, luego si es diferente veo el signo y en base al signo determino cuáles están produciendo los mejores efectos. Bien, hasta aquí finalizamos. Ustedes terminen de interpretar los demás contrastes y hasta aquí finalizamos con este laboratorio. Bendiciones a todos.